impacto tanto internacional como nacional provocó el pasado 3 de abril de 2016 la publicación de la filtración informativa de documentos confidenciales que aluden a la firma de abogados panameña Mossack Fonseca, a través de una entrega de 2,6 terabytes de información por parte de una fuente que se identificó como John Doe al periódico alemán, que posteriormente compartió debido a la gran cantidad de información con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, revelando después de un año el ocultamiento de propiedades de empresas, activos, ganancias y evasión tributaria de jefes de Estado y de gobierno, líderes de la política mundial, personas políticamente expuestas y personalidades de la finanza, negocios, deportes, entre otros. Los implicados contrataban a este bufete de abogados consultores de empresas Mossack Fonseca para que estos dieran servicios a consistentes en fundar y establecer compañías inscritas en un paraíso fiscal, de modo tal que cumpliesen con el principal objetivo, que era ocultar la identidad de estos propietarios. Pero nosotros decidimos dar una vuelta de tuerca tras las palabras de Pierre Moscovici a la Unión Europea, que llamó a los medios a tener cuidado de cómo se da la información debido a lo compleja que ésta es. Es por esto que hicimos ir a preguntar a la gente a la calle qué tanto sabe del tema y qué piensan de cómo los medios los han abarcado. ¿Qué sabes tú acerca de los Panama Papers? Nada. ¿Y sabes sobre alguien que esté involucrado, algún personaje? O sea, lo único que cacho es que está Zamorano y Messi, pero en realidad siento que no hablan mucho en los medios en ninguna parte. Que es un desvío de dinero, lavado de masa, lavado por parte de empresas internacionales para no pagar impuestos y esquivar eso, pues. De los Panama Papers sé que es un problema como económico, algo de que han estado varios famosos involucrados. ¿Cómo cuáles? Como Messi, Nacional, Zamorano y no sé quién más. No tengo idea quién más. ¿Cómo se llama esto? Panama Papers sé que es... Pucha, ¿cómo explicarlo? Es como una agencia que tenía muchas sociedades offshore en Panamá. Pero más allá de eso no sabe nada. No mucho. De los Panama Papers. Bueno, que fueron alrededor de, bueno, no me acuerdo cuántos periodistas en realidad, pero solamente que recopilaron más de 11 millones y algo de archivos para que estaban en paraísos fiscales, que se lo dieron un bufete de abogados que no me acuerdo, Fonseca, no me acuerdo el nombre bien, pero un bufete de abogados, y eso es lo que he visto en las noticias. Chuta, yo creo que a lo mejor te podría responder mucho más si a lo mejor se hubiera abordado bien el tema. Creo que es un tema totalmente relevante, no tan solo a lo mejor para una escuela de periodismo, sino que también para la sociedad en sí, relacionando que hay gente que está evadiendo impuestos. Entonces creo que es un tema muy importante, pero no sé si los medios lo están cubriendo bien. Si lo están cubriendo bien, a lo mejor uno también sabría mucho más de la noticia. Y actualmente, desde que pasó, no se ha dicho nada más. No sé si lo están tratando de tapar, no sé, pero no se ha dicho nada más durante de los Panama Papers. No, los medios nacionales yo creo que es de lo peor que se ha hecho. La cobertura internacional ha sido relativamente buena, porque han sabido como aterrizar harto el tema, pero acá en Chile como muy poco. Que quizás no les conviene a los que están acá, entonces por algo que no se cubre mucho, pero en realidad no sé mucho del tema, así que tampoco puedo dar mucha opinión. La verdad es que no, yo solo he visto en plataformas digitales el tema, pero tanto en la tele como en radio no he visto mucha difusión. Tras este fenómeno de desinformación, decidimos entrevistar al profesor Miguel Reyes Almarza, magíster en Ciencias Sociales, experto en audiencia y actual profesor de la Universidad Diego Portales. Esto fue lo que nos dijo en la siguiente entrevista. En una sociedad que tiene un periodismo con ciertas libertades después de los 80, por lo tanto desde ese punto de vista tenemos un desarrollo periodístico, podríamos decir, bastante acotado. Fue suspendido un tiempo la historia y luego se tomó
Por lo tanto, hay otros países que quizás puedan ir a la vanguardia de estas investigaciones. Nosotros recién estamos en esa etapa romántica, y en esa etapa romántica hemos acostumbrado a la audiencia, ¿cierto? O la hemos hecho reactiva a cuando aparece alguna personalidad. Desde el punto de vista de los Panama Papers, el caso es tan complejo que deja de ser atractivo a no ser de que aparezca Zamorano o Messi involucrado. Entonces, desde ese punto de vista, yo pienso que es una herramienta que los medios la ocupan muy bien, porque de otra forma es un tema que estaría perdido entre el Mercurio y el diario Estrategia, con mucha suerte. Viendo lo que estoy informado de los Panama Papers, ¿cierto? Se supone que es un buró de abogados panameños, ¿cierto? O un abogado en particular, ¿cierto? Que se hace llamar John Doe, que es como NN en inglés, y que él filtra información, ¿cierto? A un periódico alemán. Sí. Entonces, fíjate que nosotros estamos hablando de investigación periodística, donde prácticamente lo que hay es un nivel de, podríamos decir, de suerte, y también ¿cómo decirlo?, de contactos. O sea, evidentemente esta persona de este buró de abogados prefiere este diario en específico porque de alguna forma debe haber algún contacto relativo, pero no parte por una investigación natural. Yo creo que un personaje que representa una de las repúblicas desde el punto de vista del valor, ¿cierto?, más potentes del planeta, como Francia, es muy probable que para el nivel de audiencia francesa exista una reflexión que exija este cuidado, que exija esta forma de hacer bien las cosas, esta forma de no ocultamiento, ¿cierto?, que solicite, ¿cierto?, no ser engañada. Pero técnicamente a nosotros nos queda mucho que avanzar con eso. O sea, aquí pasa el efecto contrario, que es como una bulia constante respecto a lo que informan los medios. Y por lo tanto, ¿cierto?, si no es atractivo, no me interesa. Si es muy complejo, no me interesa, ¿cierto? Y las cosas van quedando. Y por eso Chomsky habla caleta de eso y habla de la infantilización de la información. O sea, hemos llegado a niveles en que la educación está tan en decadencia en algunas sociedades, y la nuestra no es la excepción, que efectivamente la información que emiten los medios de comunicación se tiene que rebajar a tal nivel de infantilismo para que sea entendida que pierde todo valor en su especificidad. Porque precisamente la gracia que tienen estos temas es lo complejo que son, porque involucran redes, ¿cierto?, de tráfico de influencia, de lobby, que son complejas de establecer porque son muchas y obedecen a nichos distintos, ¿cierto? El lobby inmobiliario, otros que son eminentemente políticos, otros que tienen que ver con bienes y servicios, etcétera. Entonces, ¿cuánto de eso puede entender la población regular, ¿cierto? Y efectivamente la población regular está muy fuera de poder entender eso, y por eso simplemente lo enfrentamos a la punta del iceberg, que es lo atractivo de la noticia. Claro. Y lo que lo hace noticia también, porque para nosotros no sería noticioso saber que alguien está escondiendo plata. Pero lo que lo hace noticioso es que ese alguien es un ídolo nacional, ¿cachai? Claro. En el caso Zamorano. Me hace mucho sentido, o sea, me hace mucho sentido, pero en la rigurosidad europeizante de la que tú me estabas hablando, ¿cierto? Que generalmente es cuando tú te declaras incompetente para ciertas cosas, o sea, si estamos hablando de Chile transparente y yo en algún momento, ¿cierto?, tenía caudales puestos en paraísos fiscales para evitar, ¿cierto?, las tasas impositivas, es lo más lógico que tenga que renunciar. No es común que pase, porque como nos dimos cuenta con la corrupción, en realidad la corrupción es tan transversal que si tuviesen que renunciar todos los políticos que están o han estado metidos alguna vez en caso de corrupción, tendríamos el Parlamento vacío. Entonces, esto no es común, pero me parece un hermoso gesto. No ayuda en absolutamente nada, pero es un gesto que alguien podría leer muy bien, o por lo menos lo llevaría a inhabilitarse para tomar decisiones respecto del caso. A mí me parece que CIPER es el lugar propicio para tomar estos datos, ¿cierto?, y revelarlos a la audiencia. Pero no sé si es precisamente el lugar específico para hacer la proyección de los datos, en el sentido de que la audiencia de CIPER es una audiencia bastante nicho.
Entonces, finalmente, los que se van a enterar a cabalidad de cómo los Panama Papers, ¿cierto?, se implican en la política nacional y cómo podrían afectarla, va a ser un grupo de privilegio que técnicamente no va a superar el C2. O sea, no entiendo muy bien ahí cómo va el análisis de audiencia en CIPER, pero entiendo que no debe ser precisamente el C3 masivo el que se acerca a CIPER, porque